Bueno, pues la verdad que una semana tranquila dentro de que empiezas la competición y no consigues puntuar en casa. Pues bueno, sí que en ese sentido responsabilizados y un poco, pues bueno, en ese sentido analizando las situaciones que no nos llevaron a poder llevarnos el partido hacia nuestro terreno, pero la verdad que con ganas, con ilusión, con trabajo y bueno, esperando que llegue el domingo ya para poder competir otra vez. Bueno, al final venimos de una jornada de empezar la liga, hacer análisis donde puedan estar cada equipo. Yo creo que es un poco pues jugar a aventurar situaciones, pero sí que hay que reconocer que es un equipo que el año pasado hizo playoff, que bueno, ha tenido cambios dentro de la plantilla lógicamente de un filial, que el año pasado era un equipo que intentaba muchas situaciones de juego desde primera línea, era un equipo que era capaz de apretarte alto, de contragolpear también, y bueno, por contra en el partido en Orense pues desarrolló un partido que incluso en muchos momentos fue mucho más directo. Viendo el partido por televisión tampoco el estado del terreno de juego estaba muy bien, y sí que es un equipo pues agresivo, competitivo, con gente vertical de medio campo hacia arriba, con dos laterales que tienen capacidad con balón para hacer situaciones, sobre todo el lateral izquierdo. Bueno, estamos hablando de una serie de futbolistas que están cerca del fútbol profesional, que muchos de ellos han estado en dinámica del primer equipo y entrando en citaciones, y bueno, pues partido complicado, serio, pero creemos que tenemos un plan de partido acorde a poder sacar rendimiento. No, la verdad que en ese sentido estoy muy contento, ¿no? El grupo responde a todo lo que se le demanda, estamos muy ilusionados, creo que hemos hecho una pretemporada buena, que no debe afectarnos los resultados de inicio de temporada, ser realistas y recordar que de dónde venimos y lo que hicimos el año pasado. Al final va a ser un año duro, las expectativas ya hablamos de ello durante la pretemporada, que estaban siendo un poco altas, que eso siempre es bueno mientras lo sepamos gestionar y generar, y que la gente venga atraída por ese vínculo que tenga con el equipo, ¿no? Pero en ese sentido no, estoy muy tranquilo, la semana ha ido bien y bueno, vamos con toda la confianza. Bueno, pues mira, la verdad que voy a ser sincero y lo saben los jugadores, el sábado pasado se lo dije a ellos que había sido una pretemporada muy buena, que estaba siendo muy complicado decidir el tema de la citación, y a esta semana vista lo mismo otra vez. Bueno, pues tenemos un grupo de jugadores que la verdad que están implicados, que la dinámica es buena y que es difícil gestionar el tema de la citación porque todo el mundo está correspondiendo a sus obligaciones como futbolista, ¿no? Pero bueno, en ese sentido estoy tranquilo, y Maz está tranquilo y el resto del grupo está también tranquilo, y esta vez habrá citación y posiblemente la siguiente rueda de prensa pueda haber otra pregunta por otro jugador que vaya a quedar, y es lógico y normal, y bueno, nada, con tranquilidad vamos a poner el foco en el partido del domingo, a llegar todos bien, que no tengamos lesiones y que así podamos contar con toda la plantilla. Pues sí, la verdad que sí, y puede sonar un poco atópico, pero el fútbol es para la gente, o sea, la afición es lo importante, y aquí lo bueno que tenemos es que la gente es del Langreo, siempre digo lo mismo, ¿no? Entonces, si el otro día nos dolió un poco más fue por eso, ¿no? Porque la gente estaba vinculada al equipo y no estuvimos del todo bien en la primera parte, con esa agresividad que venía mostrando el equipo, con esas situaciones de ganar segundas acciones, y bueno, pues espero y deseo que la gente esté con nosotros cuando nos salgan las cosas bien y cuando nos salgan las cosas mal, porque es verdaderamente ahí donde necesitamos ese punto. Y el año pasado yo estaba muy orgulloso de que la gente siempre nos estuvo tirando de nosotros, ¿no? Y es lo que espero. Vamos responsabilizados a Santander y vamos a intentar dar una alegría a la gente y darnos una alegría a nosotros también de lo que estamos haciendo en el día a día.